Bueno, entonces la semana anterior estuvimos haciendo unas sesiones de repaso, ¿no? Recuerden que la sesión del miércoles, bueno, nos reunimos para hacer el consenso. El viernes ya arrancamos en forma a hacer varios ejercicios de los talleres, básico, medio y avanzado, tanto el viernes como el sábado, ¿no? El viernes en la sesión normal y el sábado en la tutoría, hicimos varios ejercicios de los talleres, ¿sí? Aparte de todo lo que hemos visto hasta ahora, leyes básicas, bueno, todas las leyes de Kirchhoff, ley de Ohm, transformaciones, reducciones, etcétera, ¿sí? Mi invitación para los que, bueno, cálculo, hay un ejercicio bastante interesante, hicimos el sábado, que es el de cálculo de potencia, ¿no? Y comprobación del teorema de Telegraph. Mi invitación para los que de pronto no lo han visto, que va en ese ejercicio, que es bastante interesante, ¿no? Que es bastante interesante. Y retomamos y repasamos la técnica de nodo, ¿no? Retomamos y repasamos la técnica de nodo. Recuerden que, pues, con anterioridad ya les había comentado que revisaran el material, ¿no? De nodos. Porque hoy ya vamos a continuar, ¿no? Hoy ya vamos a continuar con lo de nodos. Entonces, ya hicimos un par de, ¿sí? Ya revisamos un poco el tema de este circuito. Entonces, ¿en dónde quedamos básicamente? Entonces, recuerden que inicialmente nosotros teníamos el circuito aquí planteado, en el cual nosotros pintamos solo los nodos del circuito, la técnica de nodos, pintamos solo los nodos del circuito, armamos un grupo de ecuaciones. De ese grupo de ecuaciones, encontramos una particularidad, o sea, es decir, en función de esas tensiones, recuerden que en los nodos hay dos cosas a tener en cuenta, ¿no? Vamos paso a paso. En la técnica de nodos hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, la idea es que vamos a hacer un procedimiento ordenado, ¿no? La idea es que vamos a hacer un procedimiento ordenado. Pero ese procedimiento ordenado, ¿de dónde nace? Primero, pues, estas técnicas, recuerden que lo que buscan es hacer un análisis completo del circuito. Es decir, yo voy a armar un grupo de ecuaciones en el cual yo pueda analizar todo el circuito. Básicamente, yo quiero analizar todo el circuito al tiempo por medio de un grupo de ecuaciones. Entonces, aquí partimos de lo siguiente, de la técnica, ¿no? Primero, pues, nos va a interesar los nodos, ¿no? Los nodos. Entonces, ¿los nodos con qué está relacionado? Los nodos están relacionados con los potenciales, ¿no? Con los potenciales. Es decir, los potenciales aquí que estarían marcados en los nodos azul, rojo y gris inicialmente, ¿no? Gris inicialmente. Y que, ¿cuáles de las leyes fundamentales que hemos visto del circuito uno analiza desde el punto de vista de los nodos? Las leyes de corriente de Kirchhoff, ¿sí? La ley de corriente de Kirchhoff, en el cual nosotros podemos ver esa ley de corriente de Kirchhoff de manera explícita. ¿Qué quiere decir explícita? Si yo hago sumatoria de corriente en un nodo, yo puedo tener dos versiones. Una que es, la corriente me la dan. Yo conozco la corriente, ¿sí? Es decir, explícita es que yo conozca la corriente, ¿sí? Una corriente y sub cero. Ya la conozco, ¿sí? Yo la conozco. O de forma implícita, que yo aquí no tengo la corriente, como tal, yo no conozco el valor, pero yo puedo por medio de una ley de Ohm obtener la corriente, ¿no? ¿Sí? Obtener la corriente. Te recuerden por la relación de la ley de Ohm. Eso es lo que se busca. Entonces, a partir de leyes de corriente de Kirchhoff, entonces nosotros íbamos a buscar las relaciones de corriente, ¿no? Relaciones de corriente, ¿sí? Y bueno, armamos todas las ecuaciones y llegamos a una particularidad que al armar todas las ecuaciones, pues teniendo en cuenta los tres nodos, encontramos una particularidad de que había que hacer un procedimiento adicional, ¿sí? Entonces recordemos los pasos de la técnica de nodo. Entonces, primero, ahora sí, identificar los nodos, ¿no? Identificar los nodos, ¿sí? Entonces recordemos los pasos de la clase anterior. Aquí llegamos. Identificamos todos los nodos que hay. Esto, digamos que desde un punto de vista, puede tener dos interpretaciones. Se puede tener en cuenta todos los nodos del circuito, todos, o los nodos principales. Igual hoy vamos a hacer la diferencia entre los dos. ¿Listo? Ya ahorita vamos a mirar la diferencia, pero inicialmente se puede identificar todos los nodos que pueden estar en función de los principales. Recuerden que eso nosotros lo denotamos como los nodos que solamente unen a las ramas o simplemente todos los nodos. Todos los nodos. ¿A qué me refiero con todos los nodos? Y aquí, por ejemplo, hay un elemento en serie con eso, el nodo que interconecta los dos. Segundo, luego vamos a buscar un nodo de referencia. ¿Y a qué hace ¿A qué hace referencia ese nodo de referencia? Buscar una referencia. Es decir, que los tres nodos que tengamos acá, uno de los tres nodos que tenemos acá, lo vamos a utilizar como el nodo de referencia. ¿Y cuál va a ser el nodo de referencia? Realmente no hay una regla como tal que diga, no, toma de referencia de eso, es cualquiera, puede ser cualquiera de los tres, ¿sí? Tradicionalmente, ¿no? Algunos de esos pueden encontrar que recomiendan, ¿no? El de referencia que tenga más ramas conectadas.
Entonces, por ejemplo, el azul tiene 1, 2, 3 ramas, el rojo tiene 1, 2, 3 ramas, y ese tiene 1, 2, 3, 4 ramas. Entonces, en ese orden de ideas yo podría decir que ese es el nodo de referencia. Entonces, ¿yo cómo lo identifico? Entonces, yo sé que ese nodo es el de referencia, ¿sí? Ese nodo es el de referencia con esa simbología. O poner un menos, a veces lo ponen así. Entonces, inicialmente yo tengo los nodos con los potenciales B1, B2 y B3, ¿cierto? B1, B2 y B3, ¿cierto? Y que los potenciales, ¿sí? Los potenciales, inicialmente, si yo no tengo información de ellos, ya ahorita miramos más adelante a qué me refiero. Si no tengo información de ellos, yo los asumo todos positivos, ¿no? Yo los asumo todos positivos, no que ese positivo, ese negativo, y ese se podría hacer, pero entonces la idea es que tengamos un procedimiento ordenado, ¿sí? Ordenado. Entonces B1 y B3 positivos. Pero al tener ese nodo de referencia, ¿qué pasa automáticamente con B3? ¿Qué pasa automáticamente con B3? ¿Cuánto Vale vale, 0. cuánto vale el valor de la tensión en el nodo de referencia? 0. Volts. Entonces ese señor vale 0 volts. ¿Sí? Ese señor vale 0 volts. ¿Listo? Entonces, quiere decir que el nodo de referencia automáticamente ya le damos un valor. Si yo digo que el de referencia es B2, bueno, colocaría, por ejemplo, algo así, el símbolo ese de tierra, y ya sé que eso es 0. Ya sé que eso es 0. ¿Sí? Y lo mismo para el nodo en azul. Lo mismo para el nodo en azul. Entonces, no importa el nodo de referencia que yo tome, ¿no? Recuerden que esos no son potenciales absolutos, ¿sí? Porque va a depender de la referencia. Si yo tomo de 1, de 2 y de 3. Lo que no va a cambiar son los resultados en las ramas del circuito, es decir, la tensión de esta resistencia. Por ejemplo, si yo quiero calcular la tensión de esa resistencia, voy a llamarla BR1. La tensión de la resistencia en función de esos potenciales, ¿quién va a ser? ¿Sí? Entonces, recuerden lo siguiente, ¿no? Si usted tiene aquí la resistencia R1, y arriba, ¿quién tiene? El potencial positivo de 1, ¿cierto? Porque recordemos que es un positivo. Y abajo, ¿quién tiene? El potencial positivo de 3, ¿cierto? ¿Sí? Inicialmente, bueno, lo suponemos todos positivos, ¿no? Y por otro lado tiene que estar el negativo de los dos, ¿no? Por otro lado tiene que ser el negativo de los dos, ¿sí? Con respecto a un punto de circuito. Y se tiene la tensión de esa resistencia. Y se quiere saber esto. Entonces, ¿quién es? Es del positivo. Mire mire el positivo. Ah, bueno, el del positivo veo un B1 positivo. Ahora le voy a restar. Ahora miro el negativo. Ahora le voy a restar lo que tenga en el negativo. ¿Qué tengo en el negativo? Un B3 positivo. Entonces sería B1 menos B3. B1 menos B3, ¿cierto? B1 menos B3. Entonces siempre es el del positivo menos el del negativo. Pero, pero puede también pasar muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa si yo hubiera visto un menos B3 en naranja? Entonces usted también puede reemplazar eso como. Entonces, en ese orden de ideas, en función del naranja, el BR1, ¿quién va a ser? El del positivo. Siguiendo un B1 positivo. Menos el del negativo. En el negativo siguiendo un menos B3. Un menos B3. Entonces eso me daría la suma de los dos, ¿no? B1 más B3. B1 más B3. ¿Claro para todos? Es decir, lo que pregunta el compañero, ¿qué pasa si ahora los potenciales estuvieran así? Bueno, en este color. El más y el menos en color azul. Entonces hay dos opciones. La opción 1 sería, perdón, el BR, ¿cuánto sería? El del positivo, que es B3, o sea, en función del negro, ¿no? Voy a dejar el mismo color. B3 menos el del positivo menos el del negativo. ¿Y qué estoy viendo en el negativo? Con respecto a esos puntos, ¿no? Con respecto a esos puntos. Estoy viendo un B1 positivo. ¿Cuál es la segunda opción? BR igual, el del positivo. En el positivo estoy viendo un menos B3, entonces sería menos B3 menos el del positivo, menos el del negativo, perdón. Y en el negativo que estoy viendo, B1 positivo. ¿Claro para todos? Primero identificamos los nodos, ¿no? Identificamos los nodos. Segundo, hablamos que tomamos uno de estos de referencia. A lo que quería llegar era que el nodo de referencia puede ser cualquiera. El nodo de referencia puede ser cualquiera. Y miren que BR1, simplemente estoy haciendo este análisis de BR1, ¿no? De BR1. BR1 es B1 menos B3, ¿sí? B1 menos B3.
a lo que quería llegar es que no importa el nodo de referencia. Ustedes dirán, listo, si el de, si ¿qué? Si B3 es el de referencia, ¿sí? Si B3 es el de referencia, entonces BR1, ¿quién va a ser? Pues el mismo B1, ¿cierto? Porque eso sería 0. Ahora, si B1 es el de referencia, entonces BR1, ¿cuánto va a ser ahora? Menos B3, porque eso vale 0. Pero miren que aquí uno dirá, bueno, aquí vale B1, aquí vale menos B3. Pero miren que a lo que quiero llegar es que no importa el de referencia, no importa cuál toma el de referencia. Aquí el BR1 va a ser exactamente el mismo valor. Aquí le da exactamente el mismo valor. Si aquí le doy 5 volts, aquí también le va a dar 5 volts. Por ejemplo, si aquí da 5 volts, quiere decir que ese B3 le va a dar menos 5, con ese menos le va a dar 5. O sea, lo que quiero llegar es que palabra más, palabra menos, no importa cuál es el que usted tome referencia. Esos resultados de tensión y corrientes, ¿sí? Esos resultados no van a cambiar. La tensión acá, la tensión acá, la tensión acá, la corriente pasa por acá, eso no va a cambiar. No importa cuál vaya a tomar de referencia, que no es un absoluto, porque usted, no importa cuál es la referencia, eso demás se mantiene a lo que quería llegar. Sino que pues aquí estamos analizando a qué es igual BR1. Simplemente pues resta de tensiones. A eso quería llegar. ¿Claro para todos? Bueno. Listo, no de referencia. No de referencia. Entonces, como vamos a asumir, ¿sí? Como vamos a asumir B3 como el de referencia, está sucediendo eso, ¿no? Como nosotros estamos parados acá, es decir, como vamos a asumir B3 el de referencia, entonces se está cumpliendo esto, que la tensión de esa resistencia es la misma de 1. La misma de la tensión de la resistencia es el mismo de 1. Entonces, si por ejemplo me piden calcular BR1, pues con calcular B1 es suficiente, porque ya sé que las dos son iguales, porque tomé este de referencia, ¿no? Porque tomé esta referencia, ¿no? Si yo tomo, por ejemplo, B2 de referencia, pues tendría que calcular B1 y B2 y hacer la res y ahí me da BR1, ¿no? BR1. Entonces, a eso quería llegar. ¿El de referencia cuál va a ser? Pues eso va a depender de su problema también, ¿no? Va a depender de su problema, porque si usted pone este de referencia aquí, uno sabe que al hallar la incógnita B1, listo, ya tiene BR1, ¿sí? Si pone este el de referencia, pues va a necesitar la incógnita B1 y la incógnita B3, ¿para qué? Para calcular BR1. O si pone B1 el de referencia, pues solamente necesita la incógnita B3. Entonces, a eso es como la invitación que le hago a ustedes, de que vayan analizando que el de referencia, pues uno lo va asumiendo dependiendo del problema. O a veces si lo quiere hacer de una manera más procedimental, bueno, siempre agarre el que tenga más ramas. Eso no hay ningún problema. Tercero, continuamos los pasos, ¿no? Tercero, continuamos los pasos. Ahora sí, aplicar ley de corriente de Kirchhoff en cada nodo, ¿sí? En cada nodo. Y para cada nodo en particular, sí, en cada nodo en particular, la ley de corriente de Kirchhoff, asumir todas las corrientes saliendo. ¿Sí? Asumir todas las corrientes saliendo, ¿no? Asumir todas las corrientes saliendo. Ahorita miramos qué quiere decir eso. Y cuarto, solucionar. Y cuarto, solucionar. ¿Está listo? Dice el paso número 1. Pintar los nodos, listo, ya están. 2, el de referencia. Listo, aquí está. Esto sale 0 volts. El 3, bueno, asumimos había como otro paso. El de referencia, o sea, asumir el de referencia y a partir del de los de referencia, pues bautizar los demás nodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el B1 y el B2, ¿sí? Ya sé que este es el de referencia y ya sé que ese es positivo, ¿sí? Entonces miren que el de referencia quiere decir, este es el positivo y su negativo ¿dónde va a estar? Con respecto a la referencia. Ese que es positivo acá, ¿dónde va a estar su negativo? Con respecto a la referencia. Listo. Entonces, identificar no de referencia, ¿sí? Identificar no de referencia y nombrar las incógnitas. Nombrar las incógnitas de los otros nodos. Listo. Ahora sí. Dice ahora, aplique ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, no va a parar en el nodo B1, ¿sí? No va a parar en el nodo B1. Va a parar en el nodo B1. Entonces me dicen que cuando yo aplique la ley de corriente de Kirchhoff, voy a asumirlas todas saliendo. Voy a asumir esa saliendo, voy a asumir esa saliendo y voy a asumir esa saliendo. Entonces,
LICA en azul, ¿sí? El LICA en B1 o en el nodo B1 o en azul. O en el nodo B1 o en azul. Sumatoria de corrientes es igual a 0, ¿no? Todas saliendo, ¿no? Sumatoria de corrientes es igual a 0. Entonces, esa acá, esa corriente. Aquí simplemente, al decir todas saliendo, estoy aplicando sumatoria de corriente igual a 0, ¿no? Entonces, esa corriente ya la conozco, ¿sí? Porque ya me da la fuente de corriente. Pero como esta que estoy suponiendo está en contra de dedo, simplemente es menos I1. Menos I1. Más. Esa corriente aquí, ¿cuánto sería? Esa corriente aquí, ¿cuánto sería? Sería B1, sería la tensión de esta resistencia, ¿sí? Sería la tensión de esta resistencia sobre la resistencia. Entonces simplemente sería B1 sobre R1. O realmente, si lo ven acá, ¿sí? Haciendo aquí rápidamente una pausa, ¿cuánto sería esa corriente que estoy pintando en verde? B1 menos B3 sobre R, ¿cierto? Esa corriente aquí que estoy pintando bajando en verde, ¿quién es? B1 menos B3 sobre R, ¿no? B1 menos B3 sobre R, ¿sí? Pero como B3 es 0, entonces simplemente yo estoy colocando B1 menos 0, ¿sí? B1, ¿sí? Menos 0 sobre R1. Entonces pongámoslo aquí como explícito. B1 menos 0 sobre R1. Y esa corriente, ¿sí? Y esa corriente, ¿no? Más B1 menos B2, ¿sí? B1 menos B2 sobre R2. B1 sobre B1 menos B2 sobre R2, y eso es igual a 0, ya tendría la primera ley de corriente de Kirchhoff. Ahora me voy a instalar en el siguiente nodo. Ahora me voy a instalar en el siguiente nodo. Pone esa referencia, ¿cierto? Pone esa referencia, ese sería el B1, ese sería el B2. Y listo. Asumir todas saliendo. Asumir todas saliendo, ¿cierto? Entonces, esta de acá, como ahora sí, LICA en el nodo B2, que es el de color rojo. Como esta está en la misma dirección que esta, como esta y esta tienen la misma dirección, positiva. Entonces, y 2 más esa corriente. Entonces, ¿qué sería? B2 menos esta tensión sobre R3, ¿no? B2 menos esa tensión sobre R3, pero esa tensión vale 0. Entonces sería B2 menos 0. Perdón, ese potencial menos ese potencial sobre esto. Sobre R3 más esa corriente, ¿quién va a ser? Ese potencial menos ese potencial sobre la resistencia, ¿no? Ese potencial menos ese potencial sobre la resistencia. Es decir, B2 menos B1 sobre R2 igual a 0. Este de acá no lo tengo que analizar, ¿no? Este de acá no lo tengo que analizar porque ya sé que ese no, ya tengo la incógnita. Entonces simplemente tengo que analizar, ya lo analicé todo, ¿no? B1 y B2, porque este ya lo conozco. Entonces, ¿qué estoy obteniendo finalmente? Una ecuación en la cual todo lo que sale en el circuito, I1, R1, R2 y R3 es conocido, ¿no? Aquí, ¿quién no conozco? No conozco B1, no conozco B1, no conozco B2, no conozco B2, no conozco B2, no conozco B1. Tengo una y dos ecuaciones, ¿no? Falta reorganizarla. Y en esa ecuación tengo la incógnita de 1 y de 2. En cambio acá también. Entonces simplemente ahora lo que tengo es un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿no? Ahora lo que yo tengo finalmente un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿sí? Un sistema de ecuaciones de 2 por 2 y solucionando ese sistema de ecuaciones 1 y 2, voy a obtener la solución de B1 y la solución de 2. ¿Sí? Obtendría B1 y B2. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hallar B1. ¿Listo? Vamos a hallar B1. Entonces, técnica de nodos, ¿no? Técnica de nodos. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Agarrar con su resaltador y pintar los nodos, ¿no? ¿Cuántos nodos tenemos? Ese grandote viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Ese grandote viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y ese grandote, ¿cierto? Sería el nodo en gris. El de arriba, ese de acá, viene por acá, viene por acá. Viene y baja por acá, viene y baja por acá, viene y baja por acá. Y ese amarillo, que vendría por acá, viene y baja por acá. Miren que hay dos opciones, entonces vamos a hacerlo por las dos opciones. Hay dos opciones, lo que nosotros hablamos. O yo puedo pintar todos los nodos, es decir, yo puedo pintar ese nodo acá y trabajar con este, o
trabajar con los principales, que serían estos. Entonces vamos a mirarlo desde el punto de vista de los dos lados, a ver cómo nos va. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia en trabajar entre este y de trabajar con los tres o con cuatro? Si yo trabajo con todos los nodos, tendríamos cuatro realmente. Pero recuerden que el sistema de ecuaciones usualmente puede ser del orden del n-1. Es decir, si yo tengo tres nodos, usualmente ¿cuántas ecuaciones voy a estar haciendo? Dos. Si yo tengo cuatro nodos, ¿cuántas ecuaciones voy a hacer? Tres. Digamos que eso se cumple perfectamente. Es decir, el número de ecuaciones del orden n-1, pero eso se cumple más como con circuitos de ese estilo, es decir, con fuentes y resistencia, con fuentes dependientes, la cosa puede cambiar, ¿sí? Incluso también hay unas configuraciones, ¿no? Que eso cambia, pero ya se van a dar cuenta de varias cositas, ¿no? Ya se van a dar cuenta de varias cositas dependiendo del problema, ¿no? Pero bueno, ¿cuál vamos a tomar el de referencia? Si me piden hallar B1, ¿cuál creen que vamos a tomar de referencia? B3. No, el morado, el amarillo o el gris. No me he puesto nombres. El gris. Bueno, dicen que el gris. Entonces ese señor ya tiene nombre, que se llama 0 volts. 0 volts. 0 volts. Ese de arriba, ¿cómo lo llamamos? ¿De qué? B1. Es el mismo B1, ¿sí o no? Esta tensión acá es el mismo B1, ¿no? Si usted no lo recuerda, recuerda lo siguiente. Mire. Por último es el repaso para que lo tengan en cuenta. Mire, usted tiene la resistencia, en el cual usted tiene potencial morado, arriba, positivo, o tiene potencial gris, y quiere este B1. ¿Y ese B1 quién va a ser? Potencial morado menos potencial gris. ¿Cierto? Voy a ponerlo aquí. Potencial morado y potencial gris. Pero si el potencial gris vale 0, entonces ¿cuánto vale B1? B1 es el mismo potencial morado. ¿Listo? Entonces miren que este nodo acá, ese se bautizó fácilmente con eso, ¿no? Ese nodo acá se bautizó automáticamente con eso. Si hubiéramos puesto, por ejemplo, el amarillo de referencia, ya yo no puedo decir que este de acá es el mismo B1, ¿no? Ya esta tensión, este potencial sería totalmente diferente. Entonces miren, aquí está la causa, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Si el amarillo lo pone el de referencia, este de acá, tendría un nombre, BA, y ese aquí tendría otro nombre, un B sub B, ¿sí? Por decirlo así. Entonces tengan, ¿cómo yo sé eso? Entonces, mire, tengan en cuenta eso, ¿no? Con eso acá siempre lo van a tener en cuenta. Es acá, pongámosle el otro nombre, seamos originales, B2. ¿Listo? B2. Listo. Arranquemos. El nodo B1, ¿no? El nodo B1. En el nodo B1 voy a asumir todas saliendo, ¿no? En el nodo B1 voy a asumir todas saliendo. Como soy parado en el nodo B1, me importan son las direcciones moradas, ¿sí? Cuando yo, en el nodo que estoy parado, me importa las direcciones donde estoy, ¿sí? Es decir, cuando estoy parado en el nodo B1, me importan son todas estas direcciones. Si aquí viene otra corriente, no, me importan estas direcciones, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo acá, esa dirección va en contra de esta. Pero miren que esa corriente yo la conozco. Entonces la diferencia que va simplemente va a ser -1, ¿cierto? Más, porque recuerden la primicia, ¿no? Sumatoria de corriente igual a 0. Esa tensión de acá, perdón, esa corriente de aquí, ¿cuánto vale? Ese potencial menos ese potencial son la resistencia. Es decir, B1 menos 0, ¿cierto? B1 menos 0 sobre 2, ¿cierto? Y ese de acá, ¿qué sería? Esa corriente de acá, ¿qué sería? Ese potencial menos ese potencial de la resistencia. Es decir, B1 menos B2 sobre 1, y eso es igual a 0, ¿no? Y eso es igual a 0. Podemos reorganizar eso un poquitico. Podemos reorganizar eso un poquitico. Este 1 negativo pasa por otro lado positivo. 1 va a ser igual. 1 medio más 1 creo que son 3 medios. Y menos B2 y menos B2. Si está bien organizado estos, si hay algo mal, por favor me ayudan a corroborar eso, ¿no? Si aquí hay algo mal, me ayudan a corroborar eso. ¿Listo? Ahora nos vamos al nodo B2. Ahora nos vamos al nodo B2. Ahora, como estoy parado en el nodo B2, me importan son estas direcciones, ¿no? Me importan estas direcciones. No me importa que yo antes pinté una morada acá, no. Ya ignoro esta morada, no me importa esta morada, ¿sí? Ya no me importa esa dirección de morada. Ahora me importan son estas direcciones, ¿sí? Me importan estas direcciones. Entonces, en ese orden, ¿qué quiere decir eso? Esta corriente ya la conozco.
Esa corriente ya la conozco. Recuerden que es ley de corrientes de Kirchhoff. Me interesa hacer sumatoria de corrientes. Ustedes no vayan a hacer el error de que B2 menos esa tensión sobre R2. No, corriente. Esa corriente de 2 amperes está haciendo eso, ¿no? Viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Esos dos elementos también se le quiere decir que tienen la misma corriente, ¿sí? Entonces, en este caso, en este pedacito, digamos que la resistencia de 2 ohms no está influyendo en la ecuación. Es decir, que yo puedo decir, y como estoy en la misma dirección, entonces decía 2, no cometa ese error, ¿no? No vaya a cometer el error de colocar B2. Entonces, ¿cuál sería el error? Vamos a colocar acá. Que se puede cometer, ¿sí? Que se puede cometer y lo voy a poner en azul. Decir que esa corriente azul, que se llama 2 amperes, decir que sería ese no, hacer esto, ¿no? Hacer ese no, que sería decir B2 menos 0, ¿sí? Sobre 2 ohms, ¿sí? Perdón, sobre 2. Eso aquí sería un error, ¿ok? No cometer ese error, ¿no? Decir que B2 sobre esto, sobre R2 igual a 0. Ley de corriente, ya conozco la corriente, ¿no? Ley de corriente, ya conozco la corriente. ¿Dónde sí hago eso? Pues aquí porque yo no tengo la corriente definida, ¿listo? Ahora, más B2 menos 0, ¿sí? Porque ese potencial vale 0, sobre 4. Ya con el tiempo usted incluso ni siquiera escriben el 0, más esa corriente, ese potencial menos ese potencial sobre la resistencia, es decir, B2 menos B1 sobre 1 igual a 0. Por lo que si reorganizamos, este 2 de aquí pasa para el otro lado negativo, menos 2 es igual, menos B1, ¿cierto? Menos B1. Y sería un cuarto más 1. ¿Cuánto sería esto? 1 más un cuarto, ¿cuánto es? ¿Cuánto da, cuánto da, cuánto da? 1,25, ¿no? 1,25. Y tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Esta ecuación está bien y esta ecuación están correctas? Por ahora, recuerden que uno usualmente no es que exprese esa respuesta de esta manera, porque a uno le dicen, ¿cuánto le da tensión? Menos 6 séptimos. Uno queda como que, bueno, ¿eso qué es? Acostúmbrense de hablar de esto en decimales, ¿no? Usualmente a uno le importa más el valor en decimal. Uno le dicen 16 séptimos, uno queda algo perdido. Por ahora, como vamos a corroborar la teoría de que no importa el de referencia o cómo se lo ataque, nos va a dar lo mismo, lo vamos a dar así, que es el valor exacto, ¿sí? Porque es el valor exacto. Pero uno usualmente no suele hacer esto, ¿no? De expresar esta respuesta así. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Es decir, ahora vamos a asumir todos los nodos al tiempo, ¿sí? Vamos a asumir todos los nodos al tiempo. Es decir, que listo. Inicialmente teníamos este grupo de nodos, ¿cierto? El gris, el, el morado este, o el intento de morado este, el amarillo, y ahora vamos a tener un nodo que es el verde. Este verde acá. Y vamos a mantener por ahora ese mismo nodo de referencia, ¿no? Vamos a mantener este nodo de referencia. Por lo que entonces aquí se mantiene que sigue siendo B1. Aquí sigue siendo B2, ¿cierto? Y vamos a tener un nodo que se llama B3. ¿Sí? Vamos a tener un nodo que se llama B3. Entonces, ¿cómo va a ser la cosa? Entonces, ¿cómo sería la cosa acá? Entonces, miren que, listo, el nodo B1, todas las corrientes saliendo. Y miren que me va a dar exactamente la misma ecuación que yo tengo acá, ¿no? Entonces sería menos 1, B1 sobre 0, B1 menos B2 sobre 1. Es decir, que no, B1 aquí no ha cambiado mucho, ¿no? Exacto, no ha habido ningún cambio como tal. Es decir, que esta ecuación se repite otra vez, ¿sí? Esa ecuación se vuelve a repetir, ¿sí? Y aunque es exactamente la misma ecuación que me da, ¿sí? Que miren, me da menos 1, ¿cierto? B1 menos 0 sobre 2 y B1 menos B2 sobre 1. La misma ecuación. ¿Dónde van a empezar a aparecer los cambios? Ah, bueno, vamos al nodo B2, ahí donde va a empezar a cambiar la cosa un poquito. Me paro en el nodo B2 y me importan son esas direcciones, ¿no? Me importan esas direcciones, ya no me importan las moradas, como yo estoy en B2, voy a hacer ecuación en B2, solo me fijo en las direcciones naranjas. Entonces, ¿las direcciones naranjas cuáles son? Ahora, ¿esa corriente cuánto es? B2 menos B1, ¿cierto? B2 menos B1 sobre 1 más B2 menos 0
sobre 4, ¿cierto? Más B2 menos B3 sobre 2. Y eso va a ser igual a 0, ¿sí? Y eso va a ser igual a 0. Y alguien que por favor me vaya reorganizando esta ecuación, ¿sí? Alguien que por favor me vaya reorganizando esta ecuación. Bueno, creo que por ahora ya sé que menos B1 va a ser así, ¿cierto? Alguien que por favor me vaya reorganizando esta ecuación. Y ahora nos vamos al nodo B3. ¿Sí? Ahora nos vamos al nodo B3. El nodo B3. Cuando me paro en el nodo B3 solo me importan esas direcciones. Solamente hay esas dos direcciones. Entonces, esa corriente de aquí, ¿quién es? No me importa ya las naranjas, porque como estoy en B3, solo me importa las direcciones de B3. Entonces va a ser B3 menos B2. ¿Sí? Esa corriente, ¿quién es? B3 menos B2. ¿Sí? De donde arranca, donde termina, ¿sí? B3 menos B2 sobre 2 más, esa acá, como estoy en la misma dirección, 0 más 2 es igual a 0. Es igual a 0. Esta ecuación sí está un poquito más fácil de organizar. Eso sería esto, menos un medio de 2 más un medio de 3, ¿cierto? Igual a menos 2. Igual a menos 2 y esa sería nuestra tercera ecuación. Esa de aquí ya alguien la reorganizó. Más 7 cuartos de B2, Un cuarto de 2, 7 cuartos, 7 cuartos. 7 cuartos de B2 menos un medio de B3. menos un medio de 3. Ahora, por favor, resuelvan las tres ecuaciones con las tres incógnitas. Solamente denme el resultado de B1. ¿Cuánto le da B1 acá? Igual, ¿cuánto le da B2 también y B3? Entonces, por favor, díganme cuánto da. Díganme cuánto da esas tres potenciales, B1, B2 y B3. ¿Cuánto le dan esos tres potenciales? Meten ese sistema de 3x3. ¿Sí? Meten ese sistema de 3x3 y me dicen cuánto dan esos resultados. Miren que en los dos casos B1 me dio lo mismo. B2 y ¿por qué? Y B2 también se sigue manteniendo, porque digamos que aquí esto, aquí simplemente lo que hice fue agregar una nueva ecuación en función de 2, pero digamos que B1 y B2 no van a cambiar en este caso, porque pues la única diferencia entre este planteamiento y este planteamiento es que agregué el tercer nodo y una ecuación extra, ¿sí? Una ecuación extra. ¿Dónde usted vería cambios significativos? Cuando se cambia el de referencia, ¿no? Si se cambia el de referencia, ¿sí? Si se cambia el de referencia, ¿cierto? Si se cambia el de referencia, B2 y B1 y ahora ese van a cambiar. Pero aquí digamos que el cambio no sabe por qué que usted no está cambiando la referencia, ¿sí? Usted no está cambiando la referencia, lo único que hizo fue que agregó otra ecuación. Agregó otra ecuación. Entonces no importa, se van a dar cuenta. Ahorita simplemente lo que vamos a plantear, vamos a volver a pintar este circuito, cambiamos el de referencia y revisamos a ver cómo nos va, ¿sí? Revisamos a ver cómo nos va. Ahora miren que entonces lo que les decía, tienen dos alternativas. O lo pueden mirar desde el punto de vista de todos los nodos, de los nodos principales, o tener en cuenta todos los nodos, o tener en cuenta todos los nodos, ¿sí? Tener en cuenta todos los nodos. ¿De qué va a depender que lo tengan en cuenta? De su problema. Por ejemplo, para ese problema en particular, ¿cuál creen que es mejor? ¿La opción 1 o la opción 2? Para ese problema de 1, ¿cuál creen que fue la mejor opción? ¿Haber hecho todos los nodos principales o tener todos los nodos al mismo tiempo? ¿Qué creen ustedes que es más común? ¿Cuánta Por ecuación? tiempo, el primero, Claro, pues porque porque cuánta. tuvo menos ecuaciones. Ajá. ¿De qué va a depender que usted de pronto vaya a necesitar más cosas? Póngale, por ejemplo, esta conclusión. ¿Qué pasa si yo hubiera, por ejemplo, pedido BH? Ese de acá. BH. ¿Qué pasa si hubiera pedido BH? Sale más fácil con el segundo. De una vez yo sé que BH es el mismo B3, ¿cierto? ¿Y aquí qué me tocaría hacer? Listo. ¿Aquí qué me tocaría hacer? Yo ya tengo B2 y aquí me tocaría hacer, para calcular BH, este LDK, ¿cierto? Ese LDK que me dice que sería. Pues si este es el positivo de B2, el negativo sería con respecto a la referencia, ¿no? Oh, no. Si aquí tengo el positivo, ¿dónde está el negativo? Con respecto a la referencia. Si este es el positivo de 1, ¿dónde está el negativo? Con respecto a esta referencia, ¿sí? Entonces tendría que ser este de acá. Ustedes recuerden que ese se llama bien esa polaridad acá mismo. Entonces ese de acá, ¿quién sería? Uy, perdón. Menos B2, ¿cierto?
más 2 por la corriente que es 2, ¿sí? Esa corriente, porque miren que esa corriente la impone esta dirección más BH igual a 0 y ahí obtendríamos BH. Entonces digamos que aquí con B1 y B2 obtengo B1 y B2 y luego me toca a partir de esos resultados calculados obtener, ¿cómo obtengo BH? Pues a partir de los resultados calculados, bueno, listo, ya tengo B1 y ya tengo B2, entonces voy a armar una ecuación en función de esos resultados para obtener lo que me hace falta. Por ejemplo, este LBK acá, porque con ese LBK, pues miren, menos B2 más 2 por esta corriente, más eso, obtendría la incógnita. Aquí sí obtengo todo si aquí analizo todos los nodos, obtengo inmediatamente la incógnita, ¿sí? Aquí me tocaría, a partir de esos resultados, mirar a ver cómo los uso para obtener lo que me hace falta. ¿Claro para todos? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el de referencia. Entonces, listo, yo pinto eso por acá, pinto eso por acá, pinto por acá. Y lo vamos a hacer en función simplemente de los principales, ¿listo? Es decir, que no vamos a pintar esto, todos los nodos. Eso por acá, eso por acá, eso por acá. Y este en color amarillo, si no estoy mal. Y voy a poner el de referencia, no sé, voy a poner ese de referencia, el de acá. ¿Sí? Ese es el que voy a poner de referencia, ¿sí? Entonces, ese es el de referencia. Entonces el gris, voy a cambiar los nombres, lo voy a llamar ahora B sub B positivo y su negativo estaría acá. El B sub B positivo estaría, porque estoy apuntando no positivo y su negativo estaría acá, ¿no? Entonces coincide esa diferencia potencial con el de esa resistencia. Y el de acá sería el positivo de BA y su negativo sería con respecto a referencia. Aquí sería el positivo de BA y el negativo con respecto al de referencia. Ahora, ¿cuánto valdría B1? ¿Cuánto valdría B1? Entonces B1 está pasando por esto. Más o menos B1, donde arriba, ¿quién estoy viendo arriba? El positivo de BA. Y abajo, ¿quién estoy viendo? El positivo de sub B. Voy a cambiar esto como en color rojo. Entonces, B1, ¿quién es? Es del positivo, B sub A, menos el del negativo, B sub B. Entonces, nuestro problema, ¿qué tiene que hacer ahora? Tiene que hallar B sub A y B sub B. Entonces, vamos con el nodo B sub A. Entonces, el nodo B sub A. Como sé, en el nodo B sub A solamente me interesan estas direcciones. Entonces, la corriente de acá, menos 1, ¿cierto? Más. Ese potencial menos ese potencial sobre 2. Los dos potenciales, ¿cuáles son? B sub A menos B sub B sobre 2. Miren que hay como un patrón. Siempre es como por donde empiezo menos en donde termino, ¿sí? Más este potencial menos este potencial sobre 1. Es decir, B sub A sobre 1. ¿Sí? B sub A sobre 1, que hace que ese 0. Y eso va a ser igual a 0. Y por favor, alguien me haya... bueno, creo que ese se puede organizar rápidamente. Esto va a quedar. 1 va a ser igual. 1 va a ser igual esto... 1 más 1 medio. Entonces creo que sería esto 3 medios de B sub A menos 1 medio de B sub B igual a 1. Igual a 1. ¿Sí? Creo que está bien. Si hay un error, por favor me ayudan a corroborar. Voy a dejarlo en color negro para que sea un poquito más. El nodo B sub B, ¿cómo va a ser? Entonces, como estoy en B sub B, solo me interesan estas direcciones. Solo me interesan esas direcciones. Entonces, esa acá. 1 más B sub B menos B sub A. Ese potencial menos el de acá. B sub B menos B sub A dividido entre 2 más. Ahora esa corriente. Ya está lista. Es B sub B, ese potencial menos este. Es decir, B sub B menos 0 sobre 4. B sub B cuartos. Y ahora más. Ojo, aquí ya yo sé la corriente, aquí yo ya sé la corriente, aquí dos elementos en serie, pero en serie la corriente es la misma, entonces ya yo sé que esto sería más bien menos 2, ¿sí? Menos 2 igual a 0. Recuerden que no hagan esto. Ojo, no vayan a decir que B sub B menos 0 sobre 2. Eso sería un error. ¿Ok? ¿Ok? No vayan a hacer esto, ¿no? Esto de aquí no vayan a poner esto, es decir, no vayan a colocar B sub B menos 0
sobre 2. Eso sería un error. Ojo, porque siempre recuerden que estos son puras leyes de corriente de Kirchhoff. Entonces reorganizamos esta ecuación. Aquí quedaría 1, aquí quedaría 1 al otro lado. Menos 1/2 de B sub A, ¿cierto? Menos 1/2 de B sub A, más 1/2 más 1/4, ¿no? O sea, es decir, esto 0,75. 0,75 B sub B. 0,75 B sub B. Entonces ya yo tengo un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Entonces tengo la ecuación 1 y tengo la ecuación 2. Tengo la ecuación 1 y tengo la ecuación 2. Entonces, por favor, me dicen cuánto vale B sub A y cuánto vale sub B. Entonces me van dando cuánto es B sub A y cuánto es B sub B. Entonces, no acaban de dar esa respuesta. Ustedes dicen que B sub 1, pues va a ser igual. B sub A, 10 séptimos, menos B sub B, 16 séptimos, igual denominador se resta de arriba. Entonces eso me va a quedar menos 6 séptimos volts. ¿Y cuánto nos dio anteriormente? Lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, conclusión, no me importa el de referencia. No importa si yo tomo el de referencia, si yo tomo todos los nodos, o sea, mejor dicho. Eso es un grupo, si se dan cuenta, no importa eso es un grupo de pasos ordenados, ¿sí? La técnica no es un grupo de pasos ordenados, que si usted los tiene bien claro, usted puede calcular lo que sea y miren que no importa por dónde lo está haciendo y cómo lo está haciendo. La respuesta no tiene que dar lo mismo, ¿no? El resultado no tiene que dar lo mismo. ¿Claro para todos? Ustedes miren que aquí vamos a hacer varias interpretaciones, ¿no? Aquí vamos a hacer varias interpretaciones. Este ejercicio que tiene en particular, con respecto a ese, que ahora aquí yo tengo una fuente de tensión. ¿Qué pasaría ahora cuando yo tengo una fuente de tensión en serie con la resistencia? ¿Sí? Digamos que aquí todo lo demás es básicamente la misma ecuación en teoría, pero empecemos a atacar el problema. Listo, no de acá, no de acá, no de acá, el nodo de aquí, el nodito de aquí, el nodito de acá, el nodo de acá, de ese color, el nodo de ese color, y, no sé, ese nodo en amarillo. Ese nodo en amarillo. ¿Listo? Aquí lo mismo, ¿no? Pinto ese nodo en amarillo, pinto ese nodo en gris, sigo por acá, sigo teniendo este de acá en morado, y ahora voy a tener en cuenta ese de acá, ese de acá, ¿listo? Por ahora voy a dejar ese el de referencia, ¿listo? Voy a dejar ese como el de referencia. Voy a dejar ese como el de referencia. Entonces, si este es el de referencia, ¿cuánto vale eso de acá? ¿Cuánto vale eso de acá? El nodo de aquí, B1. ¿cuánto? B1, ¿cierto? ¿Y cuánto valdría el de acá? B2, ¿cierto? Aquí sigue valiendo B1. Aquí sigue valiendo B2. Y por ahora voy a poner un B3, ¿listo? Por ahora. Por ahora voy a poner eso así, ¿listo? Me voy a concentrar solamente en el nodo B2, ¿no? Solamente me voy a concentrar en el nodo B2. Digamos que el nodo B1, pues ya nos va a dar como la misma ecuación. Solamente me voy a concentrar en el nodo B2 para que miremos lo siguiente, que es donde está realmente la cuestión, ¿no? Es decir que pues no vamos a interesar el calcular B1, sino solamente analizar ese pedacito, ¿listo? Entonces en B2 estarían esas corrientes así, ¿sí o no? Esas corrientes acá. Y B2 estarían esas corrientes así, ¿sí? Serían esas corrientes así. Bueno, lo mismo, ¿no? Empecemos por acá. Empecemos por acá. Miren la fuente de tensión. Miren la fuente de tensión. Voy a ponerle aquí el zoom. Miren esa fuente de tensión. Donde tengo más, menos 6 volts, ¿cierto? Abajo tengo el potencial en gris y arriba tengo el potencial este en azul. Donde el potencial en azul lo llamé B3 y ese sería el B de referencia, que es igual a 0, ¿cierto?
¿sí? Y ese sería el positivo. Entonces, esta tensión de aquí, esos 6 volts aquí van a ser igual. El del positivo, que es BR, ¿cierto? Menos el del negativo, que sería B3. Pero entonces, ¿cuánto vale BR? 0. Entonces, ¿cuánto vale B3? Menos 6 volts. ¿Claro para todos? ¿Cuánto vale B3? Menos 6 volts. Entonces quiere decir que B3 es igual a menos. Esto de aquí realmente son menos 6 volts. Entonces quiere decir que este nodo ya estaría listo. ¿Cuántos nodos tengo que analizar realmente? ¿Cuántos nodos tengo que analizar realmente? 2, ¿cierto? Tengo que analizar ese y ese. Uno diría inicialmente, yo tengo los 3 nodos, ¿cierto? Yo tengo los 3 nodos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la tentativa que uno está viendo acá? ¿Cuántas ecuaciones usted va a analizar? 3, pero miren miren lo que está sucediendo aquí. Cuando usted tiene una fuente, ¿sí? Miren lo que está sucediendo usualmente cuando hay una fuente. Cuando usted tiene una fuente. Cuando usted tiene una fuente en la cual está conectado uno de referencia, ¿sí? Donde uno de los terminales de la fuente está en la referencia, usted ya básicamente el otro no lo tiene listo, ¿sí? Miren, ese de acá yo le puse B3, pero miren que el B3 ¿dónde está metido? Bueno, hay una fuente y la fuente conectada a la referencia. Y miren lo que logramos, que de una vez B3 se obtuvo. De una vez B3 se obtuvo. Supimos cuánto vale B3. Entonces, por ende, simplemente haciendo B2, el nodo B2, el nodo B2 ¿cómo sería? B2 menos B1, ¿cierto? Sobre 1 más B2 sobre 4, ¿cierto? Porque sería B2 menos 0 más B2 menos B3, ¿cierto? Sobre 2, ¿cierto? B2 menos B3 sobre 2. B2 menos B3 sobre 2 igual a 0. Pero yo aquí ya conozco B3. Simplemente yo sé que aquí B3 es igual a menos 6. Entonces esa ecuación me quedaría. Esa ecuación yo la puedo reescribir como B2 menos menos 6 sobre 2. ¿Sí? Yo ese pedacito de aquí lo puedo reescribir acá. Luego haría el nodo B1 y tengo el sistema 2x2 y soluciono el problema. Tengo el sistema 2x2 y soluciono el problema. Claro para todos esto de acá. En este caso, ¿cómo la jugada? En este caso, ¿cómo la jugada? En el nodo B2. Perdón, me equivoqué de color. En el nodo B2. ¿Cómo la jugada? Bueno, B2 menos B1, ¿cierto? B2 menos B1 sobre 1 más B2 sobre 0, ¿cierto? Perdón, B2 menos 0 sobre 4 más, entonces, en el caso que yo tengo fuentes, ¿qué tengo que hacer? Tener listo. ¿Esa corriente quién es? ¿Esa corriente quién es? Entonces simplemente miren esto, miren la resistencia, ¿cierto? Hagan uso de la resistencia y miren lo siguiente. Entonces, ¿usted qué hay que hacer en este pedacito? Entonces, por aquí en esa corriente I, ¿cierto? Aquí hay 2 ohms, ¿cierto? En la izquierda estoy viendo el positivo de B2, ¿cierto? Y por la izquierda estoy viendo el negativo de 6 volts, ¿cierto? Ahí estoy viendo el negativo de 6 volts, ¿cierto? Y esa sería la polaridad, voy a cambiar de color, de esta resistencia, ¿no? Esa sería la polaridad, no, porque la corriente en esta dirección. Entonces, ¿cuánto es la polaridad de esa resistencia? ¿Cuánto es la polaridad de 2 ohms? El del positivo, ¿cuánto es el positivo? B2 menos el del negativo ¿cuánto es? Menos 6. Entonces la tensión de 2 ohms es simplemente B2 más 6. Y ahora si la corriente esa ¿cuánto sería? B sobre R. Entonces B2 más 6 sobre 2. Entonces quiere decir que aquí ¿cómo lo hace? Ah, bueno, listo. Sencillo. B2 menos menos 6. B2 menos menos 6 más 6. Perdón. B2, bueno, aquí me faltó sobre 2. Menos, es decir, B2 menos menos 6 sobre 2 igual a 0. Igual a 0. Un contraste. ¿Cómo así contraste?
¿Qué hubiera pasado si ahora yo tengo esta polaridad? Si la fuente hubiera sido así. ¿Qué hubiera pasado si la fuente hubiera sido así? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si la fuente hubiera sido así? Entonces simplemente eso lo que va a tener ahora es B2 menos, y el primer signo, miren que es menos el primer signo que usted se encontró. ¿Cuál es el primer signo que usted se encontró en la polaridad en negro? El menos, ¿cierto? Miren que por eso dije B2 menos, ¿cierto? B2 menos, y el primer signo ¿cuánto es? Negativo. Ahora, B2 menos, y el primer signo que estoy viendo es el positivo, entonces sería 6. Y entre 2. ¿Listo? ¿Qué pasaría si la fuente hubiera sido así? Y ustedes lo pueden corroborar, ¿no? Ustedes, ahora si tienen el 6 aquí, pues sería B2 menos 6. Entonces miren que exactamente lo mismo que está acá. Quería B2 menos 6. Aquí quería B2 menos 6. Entonces, en conclusión, va a ser esta tensión menos, si el primer signo que están viendo es el negativo, pues sería menos 6. Entonces va a quedar una suma. Si el primer signo que usted ve es el negativo, va a quedar una suma. Si el primer signo que usted ve es el positivo, va a quedar una resta. Así de sencillo. ¿Claro para todos? Y es como, por ejemplo, con respecto a este ejercicio de acá, ¿sí? Con respecto a este ejercicio de acá. Voy a hacer un zoom solamente en esa resistencia. ¿Sí? Voy a hacer un zoom en esa resistencia de 2 ohms, donde está B1, ¿sí? De esa forma. Y arriba el pintel no fucsia, perdón, esto magenta creo que es, y gris, y se decidió, por ejemplo, en haber tomado esa de referencia. Y ese entonces abajo se llamaría, no sé, ese aquí abajo lo voy a llamar por ahora B sub A. ¿B sub A cuánto valdría? Sí, B sub A cuánto valdría. Usted tiene dos opciones. Aquí en este caso usted tendría dos opciones. O llamarlo B sub A y luego a partir de eso calcular eso, o llamarlo de la siguiente forma. Porque es que miren, B1 ¿quién es? El del positivo menos el de negativo, es decir, 0 menos B sub A, es decir que B1 es el mismo menos B sub A, ¿cierto? Entonces, usted tiene dos opciones. Se puede llamar a ese nuevo B sub A, se puede llamar a ese nuevo B sub A y saber que a partir de B sub A puede calcular B sub 1, ¿no? O este nodo también lo puede llamar de una vez inmediatamente menos B1, ¿sí? Usted lo puede llamar BA o lo puede llamar menos B1, ¿sí? Entonces tendría que tener cuidado que, por ejemplo, cuando se haga una ecuación acá en B1, ¿sí? Usted tendría que tener, por ejemplo, esa acá sería menos B1, ¿cierto? Sobre 2, y si tiene, por ejemplo, otro nodo al ladito, positivo, entonces tendría que hacer algo con menos B1, menos el otro nodo sobre el valor de la resistencia que hay ahí. Entonces, la cuestión es que eso de pronto puede causar confusiones. Usted puede poner B1, el menos B1. Entonces, tenga cuidado que en las ecuaciones, ¿cómo va a tener que hacer? Bueno, eso de aquí sería B1 menos B1 sobre menos 0 sobre la resistencia. El otro es menos B1 menos el otro no, que puede ser positivo sobre la resistencia y así todas. Pero siempre tener menos B1, menos B1, menos B1. ¿Sí? Siempre poner menos B1. De pronto, si esto le causa confusión, recuerde que usted ya sabe que B sub A es el mismo menos B sub 1, o B sub 1 es igual a menos B. Usted puede dejar B sub A positivo y armar B sub A sobre 2, B sub A menos B2 sobre R, y así todas las ecuaciones, ¿cierto? Y para no tener esa confusión del signo, usted puede pues simplemente al final, ya sabe, ya obtuvo B sub A, y B sub A está en función de 1 según esa ecuación, listo ya. Y ahí tiene una de la solución. Entonces, son alternativas, ¿sí? Son alternativas. Son alternativas, ¿sí? Son alternativas. Entonces, imagínense que dan este circuito así como está acá, ¿sí? Imagínense que dan este circuito tal cual, ¿sí? Como está acá. Y le ponen este del de referencia, ¿sí? Digamos que aquí le pusieron este del de referencia. ¿Listo? No hay ningún problema, ¿sí? Y usted dice, bueno, voy a atacar los nodos. Voy a llamar esto de 1 positivo. Y llamar este de 2 positivo. Así, tal cual. O sea, vamos ordenado paso a paso. Y aquí hay un elemento que usted no sabe qué es. Aquí hay una caja que usted no sabe qué es. Si es una resistencia, si es una fuente. ¿No? Solamente hay un único elemento acá, ¿sí? Eso de aquí es un único elemento, ¿no? Es un único elemento. ¿Listo? Es decir, o es una fuente o es una resistencia, ¿sí? Es un único elemento, no que tenga varios elementos en serie. Y conoce, por ejemplo, la tensión de ese elemento, por decirlo así. Conoce la tensión de ese elemento.
¿sí? Conoce la tensión del elemento o algún otro dato adicional. Por ahora, para este caso en particular, conocemos la tensión de ese elemento. Listo, y ustedes arrancamos. Hacemos los nodos. El nodo B1, listo, y dice así. Yo la supongo todas saliendo, ningún problema, y arranco por acá. Entonces, listo, menos I1 más B1 sobre R1. B1 menos 0 sobre R1. Y aquí uno queda como que, bueno, ¿y aquí qué? Yo no puedo decir B1 menos B2 sobre R porque yo no sé qué hay acá. Yo no sé qué hay acá. Yo no sé qué hay acá, ¿sí? Y uno como que, uy, ¿aquí qué? Y aquí yo no tengo forma de calcular la corriente. A lo que quiero llegar es que aquí yo no tengo una forma de calcular la corriente. ¿Por qué? Aquí sí lo tengo, aquí tengo forma porque ya la sé. Aquí por ley de Ohm, pero acá ¿cómo? Acá ¿cómo? Por ejemplo, si fuera una fuente de tensión esto, yo no puedo hacer la ley de Ohm, yo no puedo calcular la corriente. Porque o me dan el valor explícito, o en el caso de la rediseño puedo hacer una ley de Ohm. Yo lo que puedo por ahora suponer es una corriente, ¿sí? Voy a suponer esta corriente en esta dirección por ahora. Y X. Más IX, porque no se me ocurre otra cosa. ¿Sí? Más IX igual a 0. ¿Sí? Más IX igual a 0. Aquí hay una rama problema, ¿sí? Porque aquí yo no sé cómo es el problema, ¿sí? Aquí yo no sé cómo calcular IX. Sé que tengo una IX ahí, pero es decir que en el problema tengo B1 y X como incógnitas, ¿no? B1 y X como incógnitas, ¿cierto? Ahora me viene el nodo B2. El nodo B2, bueno, listo. Todo bien, corriente saliendo. B2 sobre R3, B2 sobre R3 más B2, perdón, más I2. Y vuelve y juega. ¿Aquí qué hago? ¿Aquí qué hago? Aquí yo no tengo ninguna forma. Así aquí vuelvo y tengo el mismo problema. Por ejemplo, bueno, ya dije aquí X, de pronto voy a poner esto menos X. Voy a hacer, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es la cuestión que tenemos? Ya analicé todos los nodos, ¿no? Ya analicé todos los nodos, pero ¿qué estamos viendo en particular? ¿Cuántas ecuaciones tengo y cuántas incógnitas tengo? Tengo más incógnitas que ecuaciones, ¿cierto? Tengo más incógnitas que ecuaciones. Y por último, podría ser, si BX es conocido, podría pues agregar una tercera incógnita, una tercera ecuación, ¿sí? Una tercera ecuación con el LK, porque ya yo sé que aquí está el B1, y ya sé que aquí está el B2, o no necesariamente el LK, ¿no? Simplemente hagamos un zoom del problema. Hagamos un zoom del problema. ¿Cómo hace un zoom del problema? Aquí tengo Bx. Por acá tengo el positivo de 1. Y por el otro lado tengo el positivo de 2. Aquí lo único que puedo decir es que Bx es el del positivo menos el del negativo, ¿cierto? El del positivo menos el del negativo. ¿Dónde Bx es conocido, no? Bx es conocido. Entonces voy a colocar por debajo quiénes son conocidos. I1 es conocido, R1 es conocido, R3 es conocido, I2 es conocido, Bx es conocido. Entonces digamos que listo, ya tengo un sistema de 3x3. Tengo un sistema de 3x3. Pero miren esa curiosidad que pasa ahora. Miren esa curiosidad. Voy a tratar de reducir el sistema de ecuaciones y obtener una conclusión. Inicialmente tengo estas tres ecuaciones. 1, 2 y 3. ¿Cierto? Es decir, aquí hice un zoom del problema. La rama problema, ¿sí? La rama donde yo no puedo calcular la corriente, ¿no? Esa es la rama donde y X no hay forma de calcular. Profe, Uh-huh. ¿ese BX no lo dan o también es una incógnita? Para el caso particular del problema, miren que todo lo que nos dieron inicialmente es conocido, ¿sí? Por eso lo puse en verde, ¿sí? Listo. Por ejemplo, una fuente de tensión. Puede ser una fuente de tensión, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces, listo, usted puede hacer esto, ¿no? Usted puede hacer esto así. Mire que usted tiene tres ecuaciones, tres incógnitas, ¿sí? Sí, tiene tres ecuaciones, tres incógnitas, B1, B2 y X, ¿sí? Tiene tres ecuaciones, tres incógnitas. Y aquí puede solucionar el problema. Aquí puede solucionar el problema. ¿Aquí qué hizo? Armó la primera ecuación, pero aquí quedamos locos. Nos tocó agregar una nueva variable, ¿sí? Aquí yo no puedo decir B1 menos B2 sobre algo, ¿no? Aquí nos tocó agregar una nueva variable. Aquí nos tocó agregar una nueva variable, es decir, ya no lo puedo dejar en función de B1 y B2, ¿sí? Aquí lo que está sucediendo acá, bueno, no es que no se pueda solucionar así directamente, lo que pasa es que nos tocó agregar una nueva variable, y esa nueva variable pues nos agrega una nueva ecuación.
Pero entonces la pregunta es, ¿será que habrá una forma de que yo no tenga que agregar más variables? Yo solo quiero mis incógnitas B1 y B2, ¿sí? Yo no quiero ver ahí X. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Entonces, miren esto. Por ejemplo, acá. Voy a despejar y X. ¿Y X cuánto es? Pues paso eso para otro lado positivo, me va a quedar B2, R3, más y 2, ¿cierto? Simplemente paso eso para el otro lado. Y esa ecuación la voy a llamar 3. Perdón, la voy a llamar esto A. ¿Qué pasa si ahora meto A en 1? ¿Qué van a ver ustedes? Pues listo, donde está X, cámbielo por lo que le dio. Igual a 0. Y aquí tendrían esa nueva ecuación. Aquí tendría esa nueva ecuación, ¿cierto? Tendría esa nueva ecuación que voy a llamar, no sé, la ecuación C. Miren que la solución se puede obtener. Miren, esa ecuación de aquí, ¿cuántas incógnitas tiene? Esa ecuación, 2, B1 y B2. Y esa ecuación aquí tiene B1 y B2. Entonces miren que la solución estaría con C y la ecuación 3. Es decir, si usted soluciona el sistema de ecuaciones C y 3, lo obtiene. Pero miren esa ecuación, ¿qué tiene de curioso? ¿Qué ven de curioso esa ecuación? ¿Eso acá qué es? ¿Hasta aquí qué es? ¿Qué pueden ver aquí ustedes hasta acá? En teoría es el La nodo ecuación B1. salida, sí, eso es. En teoría sería el nodo B1. Casi el nodo B1. ¿Y eso aquí qué sería? El nodo B2. Entonces mire lo que pasa. Estoy sumando las ecuaciones de este nodo con las ecuaciones de este nodo, exceptuando la rama problema. Entonces, en teoría, esto lo que me quiere decir es que usted puede hacer lo siguiente. Se puede hacer lo siguiente. Se puede hacer lo siguiente. Para evitar ese problema de tener otra ecuación nueva, que lo que nos agrega más ecuaciones, yo solo quiero esas incógnitas, ¿no? Yo no me quiero complicar la vida metiendo más incógnitas donde no necesito. Yo quiero solo saber de B1 y B2 qué tengo que hacer. Entonces, listo, arranquemos. El nodo B1, ¿sí? El nodo B1, arrancó con el nodo B1. ¿Y el nodo B1 qué le está diciendo? Listo, hágale. Menos I1, ¿cierto? Más B1 sobre R1. Y mira lo que está sucediendo. Si acá usted tiene una rama problema. ¿Qué quiere decir una rama problema? Un segmento, una rama en el cual no tiene forma de calcular la corriente, porque, por ejemplo, pues es una caja negra, por ejemplo, ¿sí? Una fuente de tensión, por ejemplo. Eso puede ser una fuente de tensión, ¿sí? Eso puede ser una fuente de tensión. Y una fuente de tensión que usted, ¿qué puede ser la caja negra? La caja negra, por decirlo así. O bueno, voy a pintar así. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría usted tener acá que no puede obtener esa corriente? Ejemplos. Fuente de tensión. ¿Cierto? ¿Sí me hago entender? Una fuente de tensión. ¿Por qué? Porque aquí no tiene sentido aplicar una ley de Ohm. Por ejemplo, también puede ser una resistencia. Inclusive también puede ser una resistencia. Y usted dirá, pero ¿por qué una resistencia si la resistencia tiene una ley de Ohm? Pero digamos que la resistencia puede ser de valor desconocido. Me dicen R, no sé cuánto vale. Puede ser una resistencia de valor desconocido. Entonces, usted dirá, bueno, yo aquí no tengo la resistencia. Y pueden de que, por ejemplo, en la resistencia, me dicen el valor de R, o sea, me dan un valor de R desconocido y me dicen, por ejemplo, el valor de la tensión. ¿Sí? Es decir, una rama en la cual usted no tenga posibilidad de calcular la corriente. ¿Sí? No hay una forma directa de calcular la corriente. Digamos que con la fuente, como caramba, aquí usted no puede decir B1 menos B2. Aquí no, con la fuente de tensión no puede aplicar ley de Ohm, no tiene sentido. Aquí sí puede aplicar ley de Ohm, sí, aquí no hay ningún problema. Usted puede decir, bueno, B1 menos B2. La cosa es que le va a quedar B1 menos B2 sobre R, ¿sí? B1 menos B2 sobre R. Pero entonces digamos que quedaría una incógnita. Entonces, ¿qué sucede cuando usted tiene una rama problema aquí en la cual usted no tiene forma de calcular la corriente? Pues listo. Y sale hacia el siguiente no, al siguiente donde está conectado el problema. Es decir, este problema está conectado entre azul y rojo. Listo. Instale hacia el siguiente nodo
Instales en el siguiente nodo. Y arma las ecuaciones del nodo y súmala con estas. Es decir, va a darte 2 sobre R3 más I2 igual a 0. Es decir, que al mismo tiempo estoy analizando el nodo B2. El nodo B1 y el nodo B2 al mismo tiempo lo estoy analizando, ¿sí? B1 y B2 lo estoy analizando. Solo tengo una ecuación. Aquí listo. Miren que automáticamente estoy analizando los dos nodos. Automáticamente listo. Aquí no hay problema. Aquí no hay... Uy, viejo, por aquí no tengo forma de calcular la corriente. Bueno, pasemos al siguiente nodo y armemos la ecuación y sumemos la ecuación, ¿sí? Es decir, pases al siguiente nodo, ¿sí? Y analiza el nodo, ¿sí? Tal cual normalito. Es decir, que asuma las corrientes saliendo y arma el nodito y suma las dos ecuaciones. Y pues falta otra ecuación, ¿no? Falta otra ecuación. Entonces, falta una ecuación que vamos a llamarle la ecuación auxiliar. ¿Qué quiere decir la ecuación auxiliar? Pues bueno, ¿qué pasó en el problema? Echemos para acá. Echemos para acá. Echemos para acá. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no puedo calcular? Porque es que por acá, bueno, yo tengo B1. Por acá yo tengo B2. ¿Y qué información me dieron adicional? Bueno, aquí no tengo forma de calcular la corriente, ¿sí? Aquí no hay forma de calcular la corriente. No hay forma. Pero entonces me tienen que dar un dato adicional o hacer algo adicional. Ah, bueno, no tengo forma de calcular la corriente, pero el problema me dio esta tensión Bx. Me dijeron que Bx es conocida. Ah, bueno, listo. Entonces, Bx va a ser igual a B1 menos B2. Este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Con dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, cuando usted tiene una rama problema, ¿qué tiene que hacer? Se instala el siguiente nodo, arma la ecuación y la suma. Y al final, la ecuación que le haga falta, pues hace un zoom en el problema. Hace un zoom en el problema. Y mira cómo lo calcula. En este caso, por ejemplo, le dieron esto. Y en este caso le dieron esto. En este caso le dieron esto. Un Bx. Un Bx. Un Bx. Y listo, a partir de ese X, arma la ecuación que le hace falta, listo, eso le llama la ecuación auxiliar. Y esto de acá, cuando usted está haciendo este tipo de problema, es decir, que suma dos problemas, es decir, donde hay un pedacito donde hay una rama problema, y donde hay un pedacito donde hay una rama problema, y en ese pedacito tiene que hacer dos conceptos, eso es lo que se llama el supernodo. Eso es lo que le llaman el supernodo. Ese es el supernodo. ¿Y por qué llama supernodo? Porque es que no estoy viendo un nodo, sino más nodos. O sea, dos nodos los estoy volviendo como uno solo, ¿no? Entonces, por eso se llama supernodo. Ese es el concepto de supernodo. No sé si alguna vez ustedes escucharon de pronto a alguien que se repitiendo. No, es que el supernodo es cuando yo tengo una fuente de tensión entre dos nodos diferentes del de referencia. Eso no es tan cierto. Supernodo simplemente es una rama. Es un concepto en el cual hace que hay una rama. Yo no tengo ninguna forma de calcular la corriente. Yo no tengo ninguna forma de calcular la corriente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, me instalo en el siguiente nodo. Me instalo en el siguiente nodo. Hago ecuaciones y luego miro el problema y hago un zoom del problema y qué pasó. Ah, bueno, listo, ¿qué información me está dando? ¿Qué podría estar acá metido? Fuente de tensión. Es lo más clásico, fuente de tensión. Fuente de tensión. O incluso una resistencia de valor desconocido. Y que, por ejemplo, en esa resistencia me da una tensión. ¿Sí? Ahora, si me dan la corriente, pues no tendría sentido hablar de un supernodo, porque pues ya aquí ya tengo el valor de corriente, ¿no? Ojo, porque es que fue que el problema es que aquí no. Entonces, incluso usted puede tener R conocida. Usted puede tener R conocida y ver eso como un supernodo. Son interpretaciones, es decir, que cualquier ejercicio lo puede hacer como supernodo. ¿Sí? Cualquier ejercicio lo puede interpretar como supernodo, pero no todos son supernodos, no todos son ramas problemas. ¿Sí? Cualquier ejercicio puede hacer un supernodo, pero no siempre va a encontrar supernodos. Lo puede volver. Entonces, no siempre va a tener eso que, oye, en este caso, ¿qué puedo hacer? Pues listo, ese es el concepto de supernodo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un supernodo? Una rama donde no tengo problema. ¿Qué pasa cuando yo tengo una rama donde no puedo calcular corriente? Listo, pare, siga armando ecuaciones para otro lado, sume. Entonces, las ramas donde se ha metido el problema, ¿sí? Las ramas donde se ha metido el problema, los nodos en los cuales están conectados a la rama problema, pues sume la ecuación de esos dos nodos y háganlo. Luego arme la otra ecuación por otro lado. Gracias al supernodo, nos evitamos esta tercera ecuación y X. Gracias al supernodo, nos evitamos el problema y X. Profe.